Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi Por lo bendición. que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z, Alex Zurro, Funky, yo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
brilla otra vez. Yahweh, Yahweh, ven y haz de ambos pueblos uno. Yahweh. Reconstruye el tabernáculo otra vez. Yahweh, Yahweh, manda ya a tu ungido. Yahweh, Yahweh, déjanos ver tu hermosura y poder. Reconstruye el tabernáculo otra vez. Yahweh, Yahweh, manda ya a tu ungido. Yahweh, Yahweh, déjanos ver tu hermosura y poder.
El que habita al abrigo del Altísimo, él morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza y castillo mío, yo diré. Babilón. Mesías Reggae Style. El que habita al abrigo del Altísimo, él morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza y castillo mío, yo diré. Es mi Dios en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, por tu escudo de adarga es su verdad. Y saeta que huele de día te tocará. Y caramel a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has vuelto a Jehová, que es mi esperanza. Babilón. Mesías Reggae Style. Al Altísimo sobre tu habitación, no te sobrevendrá mal, con sus manos te llevará. Que guarden en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies. Y sus ángeles mandarán en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies. Y caramel a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Yes, Lion. Mesías Reggae Style. Y son las 7:13 en punto aquí en el estudio.
Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht, Holanda. Está haciendo un calor aquí en el estudio. Hace mucho calor. Tenemos una temperatura aquí en el estudio de 23 grados. Y es mucho. Y en otras partes de Holanda, creo que la temperatura subió hasta los 30 grados. Temperaturas trópicos que no tenemos muy a menudo aquí en Holanda. Pero de todos modos, bienvenido. Gracias que están acompañándonos esta noche de nuevo aquí en esta plataforma. Y a pesar de las temperaturas altas que tenemos aquí en Holanda, vamos con un corazón abierto, un corazón lleno de alegría, un corazón lleno de gratitud. Vamos en la presencia del Dios Altísimo. Acompáñame, repite mis palabras o escúchalas con fe. Señor Altísimo, te agradecemos hoy por el nuevo día que hemos recibido de ti. Te agradecemos también por todo lo que nos ha dado durante este nuevo día de la semana, la buena salud, la protección, y también te agradecemos por todas las maravillas que has hecho en las vidas de cada persona que nos llega mucho al corazón. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este momento y también por todo lo que vas a hacer en los días que están por delante. Y naturalmente tenemos al pueblo venezolano en nuestra mente y te pedimos tu misericordia para el pueblo venezolano y te pedimos para que seas de consuelo, también de fortaleza para cada uno que está pasando por momentos trágicos y difíciles allá en Venezuela. Y tenemos la convicción que pronto, y muy pronto, tu luz divino va a iluminar a ese gran pueblo venezolano. Gracias también te pedimos esta noche por la oportunidad que hemos recibido para hacer esta transmisión, que como siempre lo hacemos solamente y únicamente para darte la honra y la gloria. Todas esas palabras, súplicas y peticiones hemos hecho en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando conjunto tú y yo vamos a dar la gloria y la honra al nombre sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es una nueva semana con el Señor, en la edición del lunes, el 13 de julio. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré.
Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos y recibimos bendición por medio de Cantica en Cristian. Mensaje, oración, felicitación, saludos y hope más. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9.
Es más mi corazón anhelaba más de ti. Enséñame, oh Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover.
bella canción, Abre los cielos. Queremos enviar un saludo también, una palabra de bendición, un gran shalom. Queremos enviar esta noche, este lunes, el 13 de julio. Queremos enviar a Isaac y también a María Eugenia Paternina. También para Marco y Alejandra Vanderlinde, que Dios les bendiga en grandes. Saludos y bendiciones también enviamos para Mariela Guerra y su casa, para Luz Marina Blanco aquí en Utrecht, también para Edlin La Cruz, para Natalie Mersing y su familia, para Urvin y Ruli Albertes. Saludos y bendiciones también enviamos a Urvin Stradel en Amsterdam. Y para nuestra gente en Den Bosch, a Marely Sazet, Joanne, Dairin, Owen y los pequeñitos que nunca olvidamos. Saludos y bendiciones también para Jorel, también para Kaden y para Milian. Especialmente para ustedes tenemos la próxima bella canción.
canción Mi Refugio. La próxima canción la vamos a seleccionar muy especialmente para Sara Betancourt y su casa, también para José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina y nuestra gente que muy frecuente nos está sintonizando desde Suecia. Tía Viola, Johnny, Irene, la familia completa, muchos nombres para mencionar, para la familia completa, también para la familia Epistola, la familia Lampo, muy especialmente para tía Celestina. Vamos a seleccionar la próxima canción, enviando un saludo y también un gran deseo de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. Y la próxima canción es especialmente para ustedes. Hay una mujer en cada hogar que ora, dobla sus rodillas y a su Dios adora. Se pone su armadura y es una guerrera. Esas que de rodillas ganan 1000 batallas. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura. Su esposo la alaba, a la mujer que ora. Y la mujer que ora y que a Dios adora es toda una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. Que supere su precio. Se viste ya de lino y siempre está impecable. Su corazón es noble, pero en Dios es fuerte. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura. Su esposo la alaba, a la mujer que ora. Y la mujer que ora y que a Dios adora es toda una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. La mujer que ora y que a Dios adora es toda una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora, a su Dios le llora. La mujer que ora, una mujer conforme al corazón de Dios, aquella que lo entrega todo por amor. En Dios está su fuerza, su espíritu la guía. La mujer que ora y que a Dios adora es una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios, dobla sus rodillas, en su presencia llora. Solo a su Dios le llora. La mujer que ora. La mujer que ora.
ataviada, esperando a su esposo amado. Te amo, te anhelo, te espero. Ven pronto, Jesús, que aquí está tu pueblo. Hermoso será aquel día, ver a su pueblo volar con su amado, saltando, adorando, cantando. Ay, mi Señor, yo también voy allí, vestido de blanco, cantando. Solo tú eres 3 veces santo. Recibe la gloria y la honra, Jesús, que por ti yo estoy aquí. Por sus llagas fuimos curados, por su sangre fuimos perdonados, por su muerte fuimos salvados, por Jesús yo fui sanado. Me libraste del castigo eterno para darme un lugar en el cielo. Hoy yo quiero cantar con el alma. Ven pronto, Jesús, que aquí está tu pueblo. Hermoso será aquel día, ver a su pueblo volar con su amado, saltando, adorando, cantando. Ay, mi Señor, yo también voy allí, vestido de blanco, cantando. Solo tú eres 3 veces santo. Recibe la gloria y la honra, Jesús, que por ti yo estoy aquí. Hermoso será aquel día, ver a su pueblo volar con su amado, saltando, adorando, cantando. Ay, mi Señor, yo también voy allí, vestido de blanco, cantando. Solo tú eres 3 veces santo. Recibe la gloria y la honra, Jesús, que por ti yo estoy aquí. Qué bella canción con el título Hermoso será aquel día. Y así es, qué hermoso será aquel día cuando vamos a encontrar a Cristo Jesús. La próxima canción es también una bella canción. Es decir, fui a buscar una canción, una de esas bellas canciones. ¿Sabes? A veces tenemos que escuchar esos coritos de antes que nos llena de gozo, que nos llena con ese fuego del Espíritu Santo. Y fui a buscar uno que en el título he decidido seguir a Cristo. Lo voy a dedicar muy especialmente a Gerald y Judesca Dovale, también a nuestros hermanos en Cristo, Cedric y también Sheralda. Y la voy a dedicar también a alguien que amamos mucho, que es Mercedes Omachechi Soleyana. La vamos a dedicar también con mucho amor en Cristo a Eric Soleyana y su casa. Y
para Romanda Molina, y su casa, y también a Jutmar y Ruelta Fanait, y también a Eliana Clara y su casa. Esta es una bella canción, una de esas canciones de antes que vamos a dedicar a todas nuestros oyentes en Bonaire, Aruba y también en Curazao. Especialmente para ustedes, esta noche tenemos la próxima canción. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, doquiera tú me guíes, Señor. Te seguiré. Amén. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz. No moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fúlgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Oh, santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro
Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz, mas de dia y mi no sobra fuerza más, no me do entregar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. Gracias por estar acompañándonos esta noche. Y si estás acompañándonos en esta plataforma, estás en un buen lugar. Y hay un motivo para que estés esta noche acompañándonos. Esta noche quiero llegar, si me permites, quiero llegar hasta tu corazón llevándole la palabra de Dios. Por eso abre tu corazón esta noche para recibir esa palabra de vida, esa palabra de fortaleza, esa palabra que da ánimo. Deje que Dios te toque el corazón con su Espíritu Santo. Y esta noche puede ser la noche que va a significar un tremendo cambio en tu vida. Esta noche quiero que sepas que tienes una invitación muy especial y también muy personal. Esta noche cada uno de nosotros estamos convidados a un banquete. No cualquier banquete, sino un banquete especial, muy especial. Esta noche tú y yo estamos convidados al banquete del Rey, al banquete de Jehová. Antes de darte la explicación, te quiero llevar al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y quiero leer contigo los versículos 1 hasta 14. Mateo 22, versículo 1 a 14, que nos dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó
y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mateo capítulo 22, versículo 1 a 14. Y muy importante es el final de esos textos, que nos dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos. Estamos hablando de la persona que entró sin su vestido de boda, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En nuestro texto de hoy, Yeshua nos habla de un rey quien preparó un banquete para celebrar la boda de su hijo. El hijo es Yeshua mismo, y el rey es nada menos que Jehová, el Padre Celestial. La boda de Yeshua es una metáfora que encontremos en varias partes de la escritura. Esa boda simboliza la unión de Cristo, de Yeshua, con su iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo, y para celebrar aquella unión, el Padre y Jehová organiza de una manera simbólica un gran banquete al honor de su Hijo. Y tú esta noche, sí, tú estás invitado esta noche a ese banquete. Pero la pregunta esta noche es: ¿vas a aceptar la invitación, sí o no? Como hemos leído en nuestro texto de hoy, las primeras invitaciones salieron y los invitados no hicieron caso. Cada uno siguió haciendo sus cosas de diaria. Y después el rey, muy enojado, envió de nuevo sus siervos y diciendo: trae a todos, que sean buenos o malos, tráelos. Y esa distinción es muy importante esta noche para saber que salieron no uno, pero salieron dos invitaciones. La palabra griego en el texto original aquí es traducido como comida, pero la palabra griego en el texto original se utiliza también en la primera parte de nuestro texto en el sentido de comida de desayuno. En la segunda parte de nuestro texto se utiliza en el sentido de comida de cena. Pues nuestro texto de hoy está hablando de dos diferentes invitaciones para dos diferentes banquetes. La primera invitación fue enviada al comienzo del día, cuando normalmente tú y yo, nosotros no cenamos, sino desayunamos. Esta invitación es para un banquete de desayuno. Este banquete era destinado para el pueblo santo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó la invitación.
Nuestro texto, desde el tercer versículo, dice que Jehová envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los que eran convidados asumieron que no necesitaban asistir, que no necesitaban este privilegio que se les ha dado, porque ya eran descendientes de Abraham, ya fueron escogidos, ya fueron aprobados, y por eso rechazaron la unión con Cristo, con Yeshua. Rechazaron la unión que es rechazar a Yeshua, el Hijo de Dios soberano. Y Jehová dice que Él ha preparado el banquete, todas las festividades de boda, mas los que fueron convidados no eran dignos. Por motivo de reconocer a su Hijo, los invitados podían ser dignos en la vista de Dios. Pero por no reconocer la significación tan importantísima de la invitación que recibieron, no reconocieron al Hijo de Dios. Y por tal motivo no fueron dignos en los ojos de Jehová. Pero ahora viene un otro banquete que fue preparada en la tarde. Después de la primera invitación sale una nueva invitación para un banquete, no de desayuno, sino un banquete de cena. Y los invitados para ese banquete de cena son los gentiles, aquellos que no forman parte del pueblo judío, pero que también van a formar parte del pueblo sagrado de Dios. Esta invitación es para ti y para mí. Los invitados que han recibido esta segunda invitación, como ya dije, son las que van a formar la iglesia evangélica cristiana. Los invitados para este banquete somos tú y yo. En nuestro texto, el rey instruye a sus siervos: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Sabiendo pues que estás convidado para asistir en este gran banquete, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Aceptarías la invitación? ¿Vas a negar la invitación del Rey, de Dios, para sentarte en la mesa junto con su Hijo Cristo Jesús? Lástimamente, nuestro texto de esta noche nos dice también que no todos aceptarán la invitación. También habrán aquellos que irán al banquete, pero no con el propósito correcto. En el versículo 11, 12 y 13 podemos leer: y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el tiempo, para comprender eso, tenemos que comprender que en el tiempo antiguo, especialmente en el tiempo de Jesús, era un costumbre judío que cuando vayas a una fiesta de boda, antes al entrar
tomabas una sobreropa para vestirte sobre tus ropas para así poder entrar a la fiesta. Con otras palabras, vas a entrar en la fiesta de boda de una manera correcto, elegante, con buen propósito, que has venido para celebrar a la boda y dar honra y reconocimiento a la pareja que casó. Nuestro texto nos dice que había un hombre en la fiesta que no tenía esa sobreropa. Él no era preparado para la fiesta. No tenía en su corazón el buen intento para estar ahí. Quizás él no quería estar allí. Quizás solo quería estar allí para comer y beber. Quizás se sintió obligado para estar ahí. ¿Quién sabe? De todas maneras, él estaba preparado para la fiesta, pero en su corazón no estaba preparado. Él no estaba preparado para encontrarse con Jesús. Eso nos debe hacer recordar al joven rico que fue a Jesús preguntándole qué debería hacer para entrar en el reino de Dios. Él era llamado en su corazón, sí, porque leemos en el relato sobre ese joven rico que Jesús sintió amor para ese hombre. Ese hombre era llamado. Él lo sentía, pero no tenía la buena intención. Su corazón no era congruente a la de Dios, porque cuando Jesús le dijo lo que él tenía que hacer, él se entristeció, él se puso triste en su corazón y se fue de Jesús y no regresó nunca más. Muchos quieren, pero pocos lo logran. Como las Escrituras nos dicen, muchos son llamados, tú y yo somos llamados, pero no todos nosotros somos escogidos. Esta noche, ¿por qué yo hablé sobre ese banquete? Porque esta noche Dios te invita para tomar parte, no en el banquete de desayuno, no, pero en el banquete mejor, en el banquete de cenas. El banquete dedicado a su Hijo Jesús. Esta noche Dios te dice, ven a mí. Y si en tu corazón sientes la llamada, lo quieres aceptar, solo tienes que decidir. Y solo tienes que decir, sí, Padre, Abba, sí, acepto la invitación. Esta noche puedes dar tu vida y tu corazón completamente a Cristo y recibir perdón de tus pecados, porque todos nosotros hemos pecado contra Dios. Todos nosotros hemos rebeldeado contra de Dios. Ninguno de nosotros salimos libre. Ninguno de nosotros podemos entrar en la presencia de Dios así como tal. Pero por su gracia, Dios quiere hacer posible para que podamos estar con Él. Por tanto amor, Él nos quiere dar la posibilidad para no perecer. Por eso, Él nos dio a su Hijo, por medio del cual podemos recibir perdón de pecados. Y por el medio de la sangre de su Hijo que fue derramado a la cruz en el cielo Calvario, Él nos ha comprado libre por esa sangre que fue derramada ahí. Cristo murió en tu y en mi lugar a la cruz. Él derramó su sangre, esa sangre preciosa. Y esta noche, esa sangre preciosa, Jesús te quiere lavar con esa sangre poderosa.
Esa sangre que te hace limpio de nuevo. Esa sangre que te puede cubrir y ejercer la divinidad de la sangre. Esta noche puedes entrar en el banquete de cenas para la cual Dios te está invitando. Y para entrar a esta cena de boda, vestido con esa sobreropa, vestido para poder entrar, para poder estar en ese banquete, puedes hacer una oración para darle a conocer que desde tu corazón tú quieres aceptar esa llamada. Esta noche, si nunca has tenido un encuentro con Cristo, esta noche te invito para tener ese encuentro. Sabemos que Cristo está de pronto de regresar. No sabemos cuándo, no sabemos el momento, pero sí sabemos que su regreso está a punto de cumplir. Porque veamos a los señales que Cristo mismo nos ha enseñado para ver. Si quieres aceptar la invitación esta noche, esta invitación para estar presente en este banquete de bodas, te pido para que abres tu corazón y repitas las siguientes palabras o escucharlas con fe. Diciendo: Señor Jesús, gracias por la invitación. Esta noche, desde la profundidad de mi corazón, acepto la llamada, acepto la invitación. Y te pido para que tengas misericordia conmigo, porque reconozco que te he fallado varias veces, consciente y también inconscientemente. Pero a mí me duele. Esta noche me presento ante ti con un corazón arrepentido. Señor Jesús, te pido para que me perdones. Perdóname. Y te invito para que entras en mi vida y mi corazón, para que me laves con tu sangre preciosa, para que me hace limpio de nuevo. Purifícame, Señor Jesús, con esa sangre preciosa. Y pon en mí una nueva corazón, un nuevo espíritu. Y te pido para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos salen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos informar. Y sobre todo, te queremos desde hoy, desde este momento, te queremos acompañar por ese camino, el camino de salvación que Dios ha abierto para ti. Y quiero que sepas que por aceptar la invitación esta noche, los ángeles están de fiesta. Hay júbilo, hay alegría, hay fiesta en los cielos. Gracias por haber permitido llegar hasta tu corazón esta noche con este mensaje. Y hasta una próxima oportunidad. Vamos por una canción y durante de esta canción puedes hablar con Cristo, te puedes inclinar. Si tienes que llorar, deja tus labios ir.
Ponga todo lo que tienes al pie del rabbi, al pie del maestro. Habla con él. Deja que él te toque. Deja que él te sumerge en el Espíritu de Dios. Pero sé que vas a sentir una calma, una paz que es inexplicable. No te detengas para recibirlo. Abre tu corazón, abre todo y recibe todo lo bueno que Dios tiene para ti esta noche. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Oh, yeah. Límpiame de toda mi maldad. Oh, traigo a ti mi vida, traigo a ti mi vida para ser, Señor, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Oh, yeah. Límpiame de toda mi maldad. Oh, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Por la eternidad. Lávame, Señor. Lávame, Señor. Oh, yeah. La eternidad. Lávame, por la eternidad. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo
En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar y seguridad completa. Me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús
poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él. Levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos hoy. Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte, de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Al gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Yoni, Bazion, Hariu, Israel, vive así, mejor leer, a Jerusalén. Canta, hoy adhesión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Bazion, Hariu, Israel, vive así, mejor ver a Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sión. Cantar y danza con el corazón, hija de Jerusalén. Levanta tu voz, yo me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. Dios no rechaza oración.
es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Esta prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo
Sí, soy soldado y con esta canción vamos por la última canción de esta noche. Fue una tremenda transmisión y tengo la convicción que Dios ha tocado corazones esta noche de nuevo. Ya. Para mí fue un gozo y un honor para poder ministrar a ti de esta forma. Gracias por haber sintonizado y acompañándome también esta noche en esta plataforma. Que Dios les bendiga en grande y que sea una nueva semana ricamente bendecida también con la protección que solo Dios nos puede dar. Y la invitación es para la próxima semana. El próximo lunes estaremos de nuevo con otra edición de una nueva semana con el Señor, y durante de la semana que está por delante estaré de nuevo con ustedes también con las transmisiones en papiamento y también en holandés. El próximo jueves tenemos a las 7 de la noche tenemos la transmisión en holandés, y el resto de la semana durante el día estaré de nuevo con ustedes con las transmisiones en papiamento. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta plataforma, y hasta la próxima semana. Y vamos por la última canción mientras voy a decir chao, 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 chao.